Te haré una pregunta, ¿recuerdas cómo era jugando Bomb Squad cuando entraste por primera vez? Eso que ven es el de hace aproximadamente unos 2 años, viéndolo detalle, cambié demasiado. Pero yendo directo al grano, como todo principiante, jugaba como si fuera la reencarnación de Paquito 123. Paquito es alguien difícil de describir, pero básicamente, ya me hartaste. Volviendo al tema como tal, muchas veces cuando éramos principiantes hemos cometido unas cuantas babosadas. El día de hoy veremos 5 de aquellas tarugadas que hemos hecho mínimo una vez. Así que, buenos días, tardes o noches mi querido espectador o espectadora, yo soy tu panita el random y hoy te mostraré 5 cosas que hacen los novatos en Bomb Squad. No sin antes decir que estoy orgulloso de contarles que este video será en colaboración con uno de los bombtubers más conocidos de nuestra comunidad, el mítico y legendario, el Insano BS. Buenos días señoras y señores. Un momento. ¿Quién es este guachín? Tranquilo, soy el Insano BS, nada más que me cambié el nombre, y sigo siendo muy insano. Ah, lo siento, si es así deja que corrija mis palabras. Estoy orgulloso de contarles que este video será en colaboración con mi camarada Cianboy. ¡Número 5! Comenzaremos con algo simple y demasiado común, tan común que hasta algunos jugadores ya con experiencia lo seguimos haciendo sin querer, hablo como no, de ponernos a girar como trompos, mientras damos golpes a la nada. Tú lo has hecho, yo lo he hecho, el vecino lo ha hecho, chico, estoy seguro que hasta el mismísimo Eric Fromling ha hecho esta mala práctica. Pero para no sentirnos tan avergonzados, o más bien, para sentirnos como hipócritas, aquí tenemos un clip inédito de Paquito 123, aplicando la técnica más inteligente contra un simple mortal. Desviándonos un poco, ¿sabes que es mejor que ver la pedorrísima película de Minecraft? Baby, baby, let it rip. Lucha la gran batalla, confronta y es que quiere. Definitivamente preferirás ver una pelea de Beyblade en Bomb Squad antes que ver esa peli que merece todos los racis del mundo. ¡Número 4! ¿Conoces o has jugado Bomberman? Si tu respuesta es sí, de ley conoces un error que todos cometemos al jugar este juego clásico, y todos sabemos de qué estoy hablando. Pues bien, uno pensaría que hasta el bebé que nació mañana sabe que tanto en Bomberman como en Bomb Squad las bombas son capaces de autolesionarte. Pero al parecer hay personas a las que todavía no les ha llegado el dato curioso. Personas como el buen Paquito 123, las cuales, por alguna razón, piensan que son inmunes a las explosiones de sus propias bombas. ¡Número 5! Estoy seguro que la gran mayoría de ustedes juegan con controles de botón, pues bien, si tú juegas con controles de botón, evita darle este uso a los controles. Nunca, pero en serio, nunca uses el botón de salto o el de bombas para correr, o usa el botón de golpes para cambiar de dirección mientras corres. Si hablamos de las consecuencias de estas malas decisiones, pues, 1. Si corres con saltos o bombas estarías prácticamente burlando al sistema pero de forma contraproducente, y 2. Si te la pasas cambiando de dirección con golpes, es muy probable que cuando te topes a un enemigo, hayas dado un golpe anteriormente para cambiar de dirección, lo cual hará que cuando termine el cooldown del golpe ya sea demasiado tarde. Hacer esta tontería causará que te vendas a los rivales, y nadie quiere eso, ¿verdad? Bueno, menos mal tenemos a nuestro querido Paquito para ponerlo de ejemplo, porque yo me rehusaría a hacer el trabajo sucio. Ahora te estarás preguntando, ¿por qué no dices nada de los controles deslizantes?
Pues bien, esos controles no sufren de los mismos problemas que los botones simplemente por hacerte correr presionando la parte derecha de la pantalla sin necesidad de hacer alguna acción. Si quieres saber más detalles sobre estos controles, puedes ver este video de mi amigo Fonsecool en el que se habla detalles sobre los controles deslizantes. Una cosa primordial en Bomb Squad es correr a toda velocidad para alcanzar a nuestro objetivo, pero algo importante que debemos hacer es soltar la acción cuando vamos a dar una curva. Observa la diferencia entre mantener la acción todo el tiempo y volver a hacerla a la hora de dar una vuelta. Como puedes ver, si mantengo la acción sin soltarla por un breve instante, daré una vuelta innecesariamente larga. Esto en algunas ocasiones puede hasta costarnos la vida cuando lo hacemos enfrente de un precipicio. Miren, ahí está Paquito, listo para acabar con ese Kronk. Bueno, un error lo comete cualquiera, vean, Paquito lo intentará nuevamente. Ok, dicen que la tercera es la vencida. Observen, Paquito se levanta otra vez, y en esta ocasión acabará con ese bot. Paquito, ¿cómo vas a saltar enfrente del barranco? Eso es peor que lo antes mencionado. Bueno, supongo que ya entendiste el concepto, así que pasemos al... ¡Número 1, la Os decían, ¿tú sabes cuál es la cosa más común que hacen los novatos en este juego? Por supuesto, Crimson, es tan común pero a su vez tan ridículo que todos sentimos vergüenza al confesarlo. Mira, ahí abajo está Paquito. Me pregunto qué estará tramando. Sí, todos alguna vez hemos agarrado una maldición sin saber qué es lo que hace. Esta es, cómo no, una pésima idea si estás en una partida de campaña. Imagínate llegar a Matanza Ultra y lo primero que haces es esto, o tal vez le prestaste atención a este texto demasiado tarde. Os decían, ¿cuánto tiempo crees que le tome a Paquito siquiera pasar del entrenamiento de Matanza? Yo creo que 3 ¿3 qué? ¿Horas? ¿Días? años luz. ¿Sabes? Viendo cómo juega Paquito, no tengo otra opción más que darte la razón. Bueno, mis queridos espectadores y espectadoras, eso sería todo por hoy. Antes de finalizar, me encantaría agradecerle de más a mi amigo Seanboy por participar a mi lado. No olviden pasarse por su canal, el link se encuentra en la descripción. Por cierto, no olviden darle un buen like, suscribirse a nuestros canales, y de paso, inscribir a Paquito a clases de sentido común. Gracias por su atención.